Diga conmigo, 7 en práctica. 7 en práctica. Estamos en una serie los días martes que se llama 7 en práctica. ¿Qué significa eso? 7 en práctica, ya va a entender conmigo. Hashtag 7 en práctica. Anote este hashtag y me ayuda a ponerlo. 7 en práctica. Marcos capítulo 6, versículo 2. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículo número 2. Vamos a hablar del poder del conocimiento sobrenatural de los hijos de Dios. Repito, el poder del conocimiento sobrenatural de los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que el conocimiento de Dios es sobrenatural? Jesús activó el poder sobrenatural. Tú puedes activar ese poder sobrenatural a través del conocimiento y la sabiduría del Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 2. El primer lugar donde se manifiesta el poder de Dios es en tu mente. Lo que antes para ti era normal y a la luz de la palabra lo identificas como pecado y comienzas a vencer eso que para ti antes era normal, pero que ahora sabes que no le agrada al Señor ni te conviene, porque el pecado no nos conviene. La primera batalla es en la mente, y en la mente la Biblia dice que nosotros llevamos cautivos por el poder del Espíritu y de la palabra todo pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Está conmigo o se está distrayendo? ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a Marcos 6, versículo 2. Dice la Escritura: cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? Mire lo que la gente al oír a Jesús pregunta: ¿de dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Pero me llama la atención que dice: ¿de dónde ha sacado tantos conocimientos? Usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios debemos entender que hay allá afuera gente que necesita escuchar el mensaje de vida, de restauración de Jesucristo, y necesita ver la gloria de Dios. Pero hay un representante de Cristo aquí en la tierra, y ese es usted y yo. Y así como el Señor cuando hablaba decían: ¿de dónde has sacado tantos conocimientos? Dios quiere que usted y yo nos llenemos de tal sabiduría que cuando escuchen nuestras palabras y vean nuestro proceder, digan como dijeron de Jesús: ¿de dónde has sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Porque déjeme decirle que si tal vez usted dice: eso está bueno para Jesús, pero yo soy humano, yo no puedo llegar a eso, ese es un nivel demasiado alto, yo estoy muy lejos de ser como Jesús era. Déjeme decirle que Jesús prometió lo siguiente: las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Diga conmigo: aún mayores. Aún mayores. Tal vez el Señor resucitó a Lázaro, usted va a resucitar otros 3. Conocí a un salmista hondureño que admiro mucho, estuve en su iglesia y me contaba él que el padre de él, un tremendo evangelista en la zona de Honduras al sur, él ha visto literalmente levantarse 18 personas que estaban muertas. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayor. Lo que pasa es que ahorita tú te miras a ti mismo y dices: no, pues eso es así como soy yo. Pero Dios no te mira así. Dios te mira, Dios espera de ti que un día tú te mires a ti mismo como Él te mira. Hemos estado hablando de la sabiduría de Cristo. Vimos que en Él están escondidos todos los tesoros. Puede decir conmigo: todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Entonces estamos viendo precisamente, por eso el hashtag es 7 en práctica, porque si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y hemos visto que hay 7 pilares de la sabiduría, estamos examinando esos 7 pilares puestos en práctica por nuestro Señor Jesucristo. Los 7 pilares hemos hablado que están en Proverbios 9:1. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, y lo describe justo en el capítulo anterior, en el Proverbios capítulo 8,
Usted lo sabe, lo hemos visto: prudencia, conocimiento y discreción, temor del Señor, consejo, buen juicio, entendimiento y poder. Esos son los 7 pilares de la sabiduría. Y en la ocasión anterior veíamos la prudencia de Cristo. Veíamos que la palabra misma nos enseña que el prudente pasa por alto el insulto. Usted sabe que estamos en un país donde es común oír insultos a cada rato. Nuestra cultura es una cultura de insultar, de no respetar a nuestro prójimo, de no verlo como hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino es una cultura de el más vivo. Por eso no se pierda la serie ADN 503 de aquí a 3 meses. En esa serie vamos a examinar la cultura pipil versus la cultura del reino de Dios. Porque de repente ahí en un 20% de su alma podría todavía haber cierto grado tolteca, o sutuil, o cachiquel. Mira el de a la par si le ve un penachito por ahí. Pero ese viejo hombre, esa cultura, es una cultura donde el insulto prevalece, pero en la palabra encontramos que el pilar de la prudencia se vio en Cristo, ya que también Él pasó por alto el insulto. Veíamos la ocasión anterior que el Señor fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. ¿Será que eso solo Cristo? ¿O yo también soy llamado a no quejarme? ¿Qué cree usted? Dice, les preguntaba en la ocasión anterior si se había enojado Jesús, porque el versículo decía: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Se habrá enojado Jesús? Levante la mano los que creen que sí. Muy bien, usted dijo lo correcto, Jesús se enojó. Pero si Jesús se enojó, ¿el enojo es bueno o es malo? El enojo no tiene una noción buena o mala, porque es amoral. Que sea pecado depende de por lo menos 6 elementos determinantes. Estamos solamente haciendo un repaso. ¿Se acuerda cuáles eran los 6 elementos determinantes? Eso significa, hermano, que me puedo enojar. Sí, te puedes enojar si cumples estos elementos como Jesús los cumplió. 1, tener una motivación correcta para el enojo. Él se enojó porque la gente estaba irrespetando el templo. Una de las cosas más terribles y por lo cual es pecado y por lo cual nosotros se nos corta prosperidad, se nos cortan bendiciones, no avanzamos a veces y patinamos en la vida cristiana, es porque muchas veces nosotros no respetamos este templo. Jesús se enojó porque no respetaron el templo que fue llamado para ser casa de oración. Te cuento, tú fuiste diseñado para tener relación con Dios y una relación diaria. ¿Por qué vamos a celebrar hoy todo esto? Porque estas son herramientas que nos ayudan a generar hábitos de comunión con la palabra y de conocimiento del Señor. Entonces él se enojó porque tenía una motivación correcta, tenía un enfoque correcto. ¿Y cuál era el enfoque? El enfoque perfecto cuando un papá se enoja. Cuando un papá se enoja no es porque quiera intimidar a su hijo, lo que quiere es que reaccione para que no le vaya mal. Por eso veíamos la vez pasada que los hijos que hacen cosas malas y no quieren a sus papás enojados están en una condición egoísta donde solamente están viendo su beneficio, pero a la larga no entienden que los papás nos enojamos porque lo único que queremos es evitarle males a nuestros hijos. Un día tú vas a ser papá y te vas a dar cuenta cómo los papás tenían razón. ¿Cuántos se dieron cuenta ya más adelante que nuestros padres tenían razón? Muchas veces. Gracias a mi hermana por levantar la mano, usted me ayudó. Pero yo sí me di cuenta, mi papá era enojado, bien enojado. A veces se pasaba, pero me acuerdo que eso nos marcaba para no decir malas palabras, no buscar vicios, no andar de mujeriego, no andar por la calle, no tener malas amistades. Mi papá se enojaba y muchas veces nos llamaba la atención por cosas así y era muy bravo, pero a la larga yo le agradezco porque me evitó problemas. Ahora, el Señor se enojó, pero
Oiga, él tenía un fundamento correcto porque estaba basado en el deseo de Dios, del Padre. Él tenía el control, es decir, el enojo no lo controlaba, sino él controlaba el enojo, al revés de muchos que el enojo los controla. La duración correcta, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él no pasó enojado, sino él usó el enojo para sacudir al pueblo y que reaccionara. Y también el resultado fue el correcto. Pero si usted quiere más de eso, vea nuestro video en YouTube al respecto. Sé que le puede ser de bendición, sobre todo si usted se enoja a menudo. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Veíamos cómo Jesús, dice el Salmo profetizando de Jesús, yo soporto insultos por amor a ti, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. El domingo veíamos que Dios a veces nos hace pasar incomodidades y que hay gente que adora la diosa de la comodidad porque no le gusta pasar incomodidades. Vimos el Dios de nuestros propios deseos, pero el domingo pasado vimos la diosa de la comodidad, que es una diosa que uno adora cuando se enoja, como el pueblo de Israel se enojó cuando el Señor lo metió a Egipto y no tenía para comer, y se enojó y dijo, allá estábamos cómodos en Egipto con los puerros, con la cebolla, con los ajos, con el pescado, y aquí nos morimos de hambre. Entonces ellos querían, y dice la Escritura, la comodidad de Egipto era lo que ellos añoraban, pero a la larga el Señor lo único que quería era probar su corazón. Cuando Dios nos hace pasar por incomodidades, está probando nuestro corazón, a ver si nosotros todavía podemos alabarle o escogemos la queja sobre la alabanza. Por eso no se pierda la siguiente serie después de Soulfit, Yo y mi Bocota. No se lo vaya a perder, por amor a Dios. También vemos que el Señor soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Para algunos tristemente dicen, bueno, eso fue Jesús, pero yo no. Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios soy llamado a vivir sin incomodidades, con prosperidad. Y malentienden el concepto de prosperidad porque lo amarran a que nada le falte y que tenga dinero. O sea, lo ven en función de riquezas. Pero la verdadera prosperidad la encontramos en 3 de Juan, donde dice, amado, quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad es tener una mente, un corazón, una voluntad que está alineada a la voluntad del Señor. La Biblia dice, y veíamos en Cristo, el prudente controla sus impulsos, el prudente cierra la boca. Y Jesús, dice la Escritura, que cuando era acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió, diga conmigo, ni una palabra, ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pero no, a nosotros nos enseñan, si te dicen decile 3 más, no te dejes. Te enseñan, es que no hay que ser alfombra de nadie. Y te enseñan puro orgullo. Orgullo. Y el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí, o sea, aprended de... Él no respondió. Aprended de mí. Al final de los tiempos se enferma, vas a seguir enfermándote, vas a seguir sufriendo, vas a seguir lamentándote, porque vas a seguir una conducta que no es mansa y humilde, sino orgullosa y egoísta. Eso al final de cuentas te va a afectar toda la vida, si no quieres seguir el modelo del maestro. Y nos quedamos en eso, leyendo en 1 de Juan, donde la Escritura dice, los que dicen que viven en Dios, ¿cuántos viven en Cristo? Amén. Deben vivir como Jesús vivió. ¿Me incluye a mí? Lo incluye a usted. Entonces, rápidamente quiero que vea conmigo, en el segundo pilar, conocimiento y discreción de Cristo, en Marcos capítulo 6, versículo 2, al Señor decían, ¿de dónde ha sacado tantos conocimientos? Y si examinamos en la vida de Jesús brevemente, pues no tenemos tanto tiempo, pero déjeme recordarle cuando Jesús tenía 12 años. El número 12 es un número de gobierno, un número que nos habla de madurez. Jesús tenía 12 años, es decir, era un preadolescente.
no era un teenager, sino que estaba justo antes de comenzar el 13. Era un 12, pero en 13 comienzan los teenagers. Era justo en preadolescencia. Y era el número 12, nos habla que él tenía el gobierno del Espíritu sobre él, el gobierno del Padre sobre él, al punto de que usted sabe que el 12 nos habla de un gobierno activo. Y dice la Escritura que José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén, y al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a casa. Pero mire, sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Cómo le hizo? Usted que es papá, ¿se hubiera ido sin su hijo? ¿Cómo le hizo? 12 años, sus padres regresaron a casa, pero sabe que Jesús era una persona que desde niño se notaba que caminaba amando a los demás. ¿Cómo así? Yo sospecho, por el versículo siguiente que vamos a leer, que Jesús platicaba con todos, que Jesús era una persona que hablaba con cualquiera. Y más adelante dice que José y María le preguntaron a familiares y amigos. O sea, en otras palabras, era común que él platicara con otros. Se ha de haber ido con Juan, han de haber dicho. Se ha de haber ido, no sé, cualquier cosa. Pero en el camino se dieron cuenta que no se había ido con nadie, sino que se quedó en Jerusalén. Ahora, hablando del conocimiento del segundo pilar, Jesús, a partir de los 12 años, nos habla que él prefirió, usted ya sabe esta historia, usted sabe que él prefirió escoger el conocimiento y la sabiduría antes que quedarse con su familia. Es decir, desde la escasa edad de 12 años, él ya empezó a priorizar, diga conmigo, priorizar las cosas que verdaderamente le iban a ser beneficiosas en la vida. Su visión de conocer al Padre era superior al apego familiar. En la cultura nuestra no. El apego familiar es superior a conocer más de Dios. El apego familiar muchas veces es superior. Pero si notamos en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 39, la Biblia dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mire qué tremendo. Este es el evangelio. No es un evangelio acomodado a mi manera de ser. Es un evangelio que yo me acomodo a las prioridades que el Señor me establece en su palabra. Y el Señor entendió, ok, mis papás, conocer de mi Padre; mis papás, conocer de su palabra; mis papás, conocer más de mi propósito en esta tierra. Y Él escogió la buena parte. En la vida, el éxito está determinado en que escoja las prioridades que para el cielo son prioridades, y no las prioridades que para el mundo son prioridades. ¿Qué pasaba acá? Este es un versículo difícil para muchos, porque no dice la Biblia que honrarás a padre y madre, dicen algunos. Sí, pero cuando un miembro de una familia decide seguir a Jesús dándole una lealtad absoluta, como Él demanda, si los demás miembros deciden no seguir a Jesús o no seguirle en ese nivel de consagración, ¿puede decir conmigo nivel de consagración? Inevitablemente se va a producir una disensión. Y ese es el punto. Cuando yo recibí al Señor, mi preocupación era: ¿qué van a decir mis papás? Porque ninguno de mi familia había recibido a Cristo. Teníamos una religión, heredada, pero no teníamos una relación realmente con el Señor. Cuando yo vengo a Cristo, me dicen que soy un traidor. Yo le he contado a usted el testimonio. Me maltratan, me dicen que no llegue a la casa. Tuve un maltrato también en el sentido de que por ir a la iglesia, cuando ya llegaba,
de repente ya no había los mismos pancitos con frijoles. Y yo sabía que no eran ellos, sino que era el enemigo detrás de ellos. Pero uno aprende a, como dice la Biblia, a tener una frente de pedernal. Porque obviamente Dios no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al... Entonces, pero hay que entender que hay prioridades y Jesús priorizó conocer a Dios antes que el apego familiar. ¿Qué es la prioridad para ti? La familia es prioridad, pero nunca va a ser sobre Dios. Y eso tiene que estar claro en nuestro corazón. Dios creó la familia, pero si tenemos familia es por Él, entonces siempre va a ser Él la prioridad. Muchos por descuidarlo a Él y idolatrar a la familia sufren. Por eso el Señor dice, no ames a padre ni madre, a hijo o hija más que a mí, porque entonces no soy. O sea, ¿por qué? Porque estás amando más algo creado que al creador que te lo dio. Entonces, parte de entender cómo se forma el pilar del conocimiento en la vida de un hijo de Dios a la manera de Cristo es escoger la prioridad de la sabiduría que de Él proviene ante cualquier, aún las cosas que más amamos en esta tierra. Dice la Biblia que José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Ahí estaba. Ellos pensaban que tal vez iba con otro porque él era sociable. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos. O sea que también era común para ellos verlo entre los familiares y conocidos. Pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo. ¿Cómo se hubiera sentido usted pasar un día sin su hijo? Usted hubiera llamado al 911, usted hubiera puesto en Alertux, usted, yo imagino a María poniendo ahí un Alertux, pero yo recuerdo cuando me perdí en Oaxaca, México, a la edad de 4 años. Me perdí porque de 4 años yo no quise entrar a una iglesia donde mis papás iban porque cuando veía ciertas imágenes que estaban en esa iglesia me causaba terror, me daba miedo ver esas imágenes. Entonces yo me resistí, dice mi mamá, aunque todavía me acuerdo, y no quise entrar. Y entonces mi papá le dijo, déjalo ahí, ya va a entrar, ya vas a ver. Ya sabes, los papás de antes, ¿verdad? Ahí déjalo, ya vas a ver que ya va a entrar. Pues no entré, igual de necio. Pero al rato me dio miedo también estar solo. Y cuando entré, ya no los encontré. Y ahí fue que nos perdimos todos. Anduve yo caminando por 2 parques llorando. Pero oí una voz a mis 4 años, que sospecho que era la voz del Espíritu Santo. Y me dijo, regresa a la iglesia. Y entonces Dios hizo que encontrara el camino y mis papás estaban de espaldas hablando con la policía en la esquina de la iglesia. Y cuando yo veo, salgo corriendo y abrazo a mi mamá. ¡Hijo! Gritó. Y el gran chillazón. Cada vez que cuento esto, mi familia me dice que me perdí, me dicen, a saber si eres tú el mismo, si agarramos otro. Pero quiero ir terminando con esto. Si usted nota, dice la Biblia que lo encontraron en el templo. Y eso es bien interesante porque Jesús sabía que era necesario ir al templo para adquirir conocimiento. ¿Sabe? No hay que tomar a la ligera el congregarse. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que los primeros creyentes se congregaban todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hoy de decir que nos vamos a congregar todos los días con este sistema en que estamos sumergidos. El trabajo la esclavitud del trabajo es tan tremenda, porque acuérdense que estamos en un mundo que ama el dinero y todo es en función de dinero. Pero originalmente la iglesia se reunía todos los días. Yo no le estoy diciendo que con nuestra condición y cultura nos reunamos todos los días, pero a veces una reunión a la semana cuesta sacrificarse, pero todo depende de prioridades. Amado hermano,
Una persona que entiende esto se prepara espiritualmente para obtener el beneficio del conocimiento. Yo tenía un trabajo donde me pusieron de jefe de operaciones, donde tenía responsabilidades. En mi trabajo estaba a cargo del Ministerio de Alabanza de la iglesia, pero había un día de culto y yo sabía que a veces nos quedábamos trabajando hasta tarde. Entonces lo que yo hacía era que oraba al Señor y le decía: Señor, te suplico que me ayudes a que no me pongan trabajo extra el día del culto, porque yo necesito aprender de la palabra. Pero muchas veces la diosa de la comodidad gana terreno en nosotros. Yo sé que muchos a veces el trabajo les impide, pero a veces no es el trabajo, es simplemente la comodidad, es simplemente escoger cosas que no son prioridad, no, es afanes. Y amado hermano, Jesús sabía que era necesario ir al templo para adquirir conocimiento. Y me llama la atención que dice la Escritura que Jesús estaba en medio de los maestros de la ley y los escuchaba con atención y le hacían preguntas. Y eso es bien interesante, porque para adquirir conocimiento, lo segundo es aprender a escuchar con atención. No solo es necesario venir al templo, escuchar la palabra, sino escucharla con atención. Créeme que en el momento de escuchar palabras van a haber estorbos de diferente tipo. Te va a empezar a vibrar el celular, te va a empezar a molestar un hermano, va a empezar a chistar otro, te vas a empezar a acordar de la estufa, de la cocina que dejaste encendido. Algo va a pasar, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero este conocimiento, amado hermano, es oro. Este conocimiento es lo más importante. Me llama la atención que no solo escuchar con atención, porque yo diría: si soy Jesús, ¿qué me van a enseñar los demás? Si yo soy Jesús. Pero él, siendo Jesús, se sentaba a escuchar con atención a los maestros de la ley. Y dice la Biblia que no solo escuchaba, sino que uno de los métodos que Jesús usaba para adquirir conocimiento era preguntar. Si usted lo leyó conmigo, decía ahí que Jesús les hacía preguntas. Muchos de nosotros nos quedamos con dudas. Me gusta muchos hermanos como Víctor me hace preguntas, Cristian me hace preguntas. Hay muchos hermanos de ustedes que me escriben y yo rápidamente les contesto: no sé. No, son bromas. A la luz de la palabra vemos cosas que de repente preguntan, pero la gente que pregunta es gente que crece en conocimiento. Pero a veces no preguntamos por orgullosos, porque decimos: ay, ¿qué va a decir el hermano Ricardo que soy muy neófito o que no sé mucho? ¿Qué le importa lo que yo piense? Lo que debe importar es lo que Dios piensa de usted, y lo que Dios va a decir: amo a mi hijo que está buscando más de mí. Si nadie sabe, nace sabiéndolo todo. Todos necesitamos un mentor, alguien que nos ayude, y Jesús entendía eso, y Jesús hacía preguntas. Y amado, para tener el pilar del conocimiento a la manera de Jesús, tienes que hacer preguntas. Yo tenía un profesor que me decía: ninguna pregunta es un error. Más bien, aunque mejor pasar por tontito un momento que toda la vida, ¿verdad? Y en realidad tenía mucha razón. Pero una de las cosas que impide que preguntemos es porque tenemos otras prioridades, o que simplemente el qué dirán nos gana la batalla. Por eso no se pierda este domingo nuestro siguiente ídolo ajeno o Dios ajeno. Jesús sabía que era necesario ir al templo, y por último, uno de los métodos que Jesús usaba para adquirir conocimiento era preguntar. Termino con esto. La Biblia dice que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de la sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme, con signos de admiración. Eso es conocer. Porque el que me conoce me obedece.
Y Jesús se encargó de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué le preguntaba a los maestros de la ley? Si la ley hasta él la escribió, pero les preguntaba, porque en su condición de niño, él estaba con un conocimiento limitado, pero estaba llenándose. Aproveche la oportunidad que Dios le da de adquirir conocimiento más importante, el conocimiento de su palabra. Y por eso estamos reunidos también hoy para celebrar alrededor de 6 meses, 5 meses, en que hemos estado enfocados en aprender de la palabra del Señor. Dice la Biblia, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Todos estaban admirados de la inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús le respondió, y ojo, que no fue insolente. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Otras versiones dicen en los negocios de mi padre. Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Pero, ¿por qué el Señor le dijo eso? Porque realmente tenía razón. Cuando a María se le dijo que iba a ser madre, se le explicó quién iba a ser su hijo. Entonces Jesús dio por sentado que ya sabía, porque cuando el ángel se le apareció, si usted recuerda conmigo, él le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, eso María se lo había contado a Jesús. Y para Jesús lo normal era que lo dejaran a él seguir el camino que Dios mismo ya había trazado. Por eso él nunca fue insolente. Pero me llama la atención que termina diciendo: Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría. Amado hermano, usted como iglesia del Señor, representante de Cristo aquí en la tierra, ¿qué está haciendo para crecer en sabiduría? Parte es congregarse, pero parte es también lo que hacemos en el discipulado. Y por eso